Bienvenidos a una nueva clase de física. Es un gusto acompañarlos en este camino del aprendizaje, del conocimiento y de la superación. En el día de hoy vamos a hablar sobre suma de vectores. ¿Qué es esto de sumar vectores? Bueno, para empezar recordemos que los vectores son la forma que tenemos de representar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Los vectores nosotros los representábamos como si fueran una especie de flechitas que me indican hacia dónde apunta la fuerza que está actuando sobre el cuerpo. Normalmente sobre un cuerpo actúan varias fuerzas a la vez. La clase pasada, de hecho, vimos ejemplos donde actuaban la fuerza normal, la fuerza peso, la tensión y el rozamiento, todas juntas y a la vez sobre un cuerpo. Esas fuerzas se pueden agrupar para formar una sola, se pueden combinar, juntar todas y obtener como resultado un solo vector, una sola fuerza que represente al conjunto total de las fuerzas originales. Yo les voy a poner en este sentido un ejemplo con dinero para intentar entender lo que sucede con las fuerzas. Imaginen que yo tengo una situación donde tengo un billete de 200 más otro billete de 200 más un billete de 100. ¿Sí? Tengo tres billetes, dos de 200 y uno de 100. Yo puedo combinar estos tres billetes y sustituirlos por un solo billete, que sería de 500 pesos, y va a ser totalmente equivalente. Esa es la idea. Estos tres billetes juntos son iguales a un solo billete de 500 pesos. Eso es lo que sucede con los vectores cuando nosotros los queremos combinar. Queremos obtener uno solo que sea equivalente a todos los vectores originales combinados. Sumar vectores entonces significa combinar vectores, agruparlos para obtener uno solo. El único cuidado que tenemos que tener es que solamente se pueden sumar fuerzas si actúan sobre el mismo cuerpo. No tiene ningún sentido combinar, por ejemplo, la fuerza peso que actúa sobre mí con la fuerza normal que actúa sobre el sillón de acá de mi casa. No tiene ningún sentido. Yo para combinar fuerzas tengo que asegurarme que esas fuerzas estén actuando sobre un mismo cuerpo. ¿Sí? Bueno, vamos entonces ahora a estudiar algunos casos puntuales sobre cómo se suman estas fuerzas. En el día de hoy solamente vamos a ver el caso de fuerzas que son en la misma línea, fuerzas colineales, que pueden ser dos fuerzas apuntando hacia el mismo lado o dos fuerzas que sean opuestas, pero siempre en la misma línea. Vamos a ver el caso 1. El caso 1 es el de los vectores que apuntan hacia el mismo lado. Y vamos a empezar con un ejemplo para que quede claro. Creo que esto va a ser bastante sencillo y con ejemplos va a quedar súper claro. Imagínate que sobre un carrito de supermercado actúan dos fuerzas. Una fuerza 1 de 30 newtons y una fuerza 2 de 20 newtons, las dos hacia el mismo lado. Si yo quiero sustituir esas dos fuerzas por una sola fuerza que actúe sobre el carrito y que sea equivalente, es decir, que tenga el mismo resultado sobre el movimiento del carrito, creo que resulta bastante evidente que al carrito tenemos que hacerle una sola fuerza de valor 50 newtons. Es bastante sencillo. 30 más 20, las dos fuerzas hacia el mismo lado, 30 más 20, 50 newtons. Y el resultado entonces es una fuerza más larga. Ahora, fíjense cómo escribimos el nombre de esta fuerza. Las fuerzas originales, las que yo voy a sumar, se llaman F1 y F2. Y la fuerza que obtengo como resultado se llama F1 más 2. Ese es el nombre de esta fuerza. ¿Está? Bueno, así que en este caso 1, en resumen, creo que es bastante sencillo. Si yo tengo una fuerza 1 y le sumo una fuerza 2 que apunta hacia el mismo lado, obtengo como resultado una fuerza más larga que le voy a llamar F1 más 2. A esa fuerza, la fuerza 1 más 2, se le llama fuerza resultante. De acá en más, yo voy a hablar de fuerza resultante cada vez que hable de la fuerza que obtengo como resultado de combinar dos o más vectores. ¿Sí? En realidad de combinar dos vectores. Cuando combinemos más en un rato vamos a ver el nombre. Bueno, para obtener el valor de la fuerza resultante, se suman los valores de las fuerzas originales. Esto ya lo dijimos recién, como en el ejemplo de 20 más 30 igual 50 newtons.
Y acá una cosita interesante que tiene que ver con esta última característica, y es que el largo del vector resultante es igual a la suma del largo de los vectores originales juntos. Miren gráficamente qué significa esto. Si yo el vector f2 lo pongo a continuación del vector f1, uno a continuación del otro, uno atrás del otro, entonces el vector f1 más 2 tiene el mismo largo que esos dos vectores juntitos, uno atrás del otro. ¿Sí? Bien, vamos con el caso 2 en esta suma de vectores colineales. Es el caso de vectores opuestos, donde un vector apunta hacia un lado y el otro vector apunta hacia el otro. Por ejemplo, si sobre nuestro carrito de supermercado tengo una fuerza 1 de 100 newtons que apunta hacia la derecha y al mismo tiempo le hago una fuerza 2 de 70 newtons que apunta hacia la izquierda. Por ejemplo, si dos personas agarraran el carrito, una de un lado y otra del otro, de frente y una de atrás, y se hincharan en sentidos contrarios. Uno quiere que el carrito avance hacia adelante y el otro quiere que el carrito vaya para atrás. ¿Está? Sería como una competencia, ¿sí? Bueno, si yo quiero combinar estas dos fuerzas para obtener una sola que sea equivalente, que genere el mismo resultado en el movimiento del carrito que estas dos, creo que resulta bastante claro que al carrito tendríamos que hacerle una fuerza de valor 30 newtons. Porque si yo hago 100 para un lado y le agrego 70 para el otro, es como que le estuviese restando 70 newtons a los 100 y el resultado entonces va a ser 30 newtons. ¿Sí? Ahora, miren qué interesante esto que acabo de marcar ahí en la pantalla, el simbolito ese de más en el nombre de la fuerza resultante. Se le sigue llamando suma, se le sigue llamando F1 más 2. Aunque yo hice 100 menos 70 para hallar el valor de la fuerza resultante, se le sigue llamando suma de vectores, en el sentido de combinación. Yo estoy combinando dos vectores, estoy combinando el vector F1 con el vector F2. Le estoy agregando al F1 de 100 newtons 70 newtons para el otro lado. Pero como se lo estoy agregando, le sigo llamando suma de vectores y sigo obteniendo un vector resultante que se llama F1 más 2. Así que en este caso, 2 de vectores opuestos, ahí me quedó mal en la pantalla, puse caso 1 en el título, pero es caso 2. Podemos decir en resumen que si yo a un vector F1 lo combino con un vector F2 que es contrario, el resultado va a ser un vector F1 más 2 más cortito que el vector F1, ¿sí? Que se sigue llamando fuerza resultante. Para obtener el valor de esta fuerza resultante, como dijimos recién, se restan los valores de las fuerzas originales, pero a pesar de que hago una resta de valores numéricos, le sigo llamando a este procedimiento suma de vectores. En cuanto a los largos de los vectores, el largo del vector resultante es igual a la resta del largo de los vectores originales. Miren, si yo al vector F1 que aparece ahí en pantalla le resto el largo del vector F2, obtengo el vector F1 más 2. Al vector más largo le saco el vector más corto y obtengo la fuerza resultante. El vector resultante apunta hacia el mismo lado que el vector más largo de los dos originales. En este caso, entre F1 y F2, F1 era más largo, por eso el vector resultante va a apuntar para el mismo lado que F1 y no hacia la izquierda como F2. Vamos a hablar un poquito más sobre este caso 2 de la suma de vectores para entender un poquito más cómo es esto de que yo resto los valores, pero le sigo llamando suma de vectores. Bueno, ahí planteo la pregunta, ¿por qué se le llama suma de vectores si se restan sus valores? Vamos a ver este ejemplo. Un vector hacia arriba de 6 newtons, le sumo, le agrego, lo combino con un vector de 4 newtons hacia abajo. El resultado va a ser un vector de 2 newtons hacia arriba. Y esto es como en matemáticas cuando sumamos números opuestos. Esto es bien interesante. Si yo en matemática hago 6 más menos 4,
el resultado es 2. Si al número 6 le sumo el número negativo menos 4, obtengo como resultado el número 2. Se sigue llamando suma, porque estoy sumando 6 más menos 4. Pero en la práctica termino haciendo 6 menos 4 y eso me da como resultado 2. O sea que sumar vectores opuestos termina siendo igual a como haces en matemática cuando cuando sumás, perdón, un número positivo más un número negativo. Para que se entienda un poquito mejor este punto, voy a hacer de vuelta una representación con esto de los billetes, a ver si logramos que quede claro. Si yo vuelvo a mis tres billetes del principio, dos billetes de 200 pesos, ¿tá? Que lo combino con un billete de 100, tengo 500 pesos. Ahora, si yo le agrego un billete más de 100 pesos, ahora tengo 600 pesos. Ahora, miren esto. Si existieran los billetes de valor negativo, por ejemplo, un billete que represente una deuda, por ejemplo, un billete que valga menos 100 pesos, porque le debo 100 pesos a alguien, y combino estos 600 pesos que ya tenía hoy con este billete de menos 100 pesos, entonces, ¿cuánta plata tengo? Y bueno, estos menos 100 pesos anulan a estos más 100 pesos que tenía y vuelvo a tener 500. Estoy sumando los 5 billetes, ¿tá? Pero como hay uno de valor negativo, es como sacar plata del total que tenía al principio. Entonces, la combinación de estos 5 billetes vuelve a darme como resultado 500 pesos. Un caso importante en esto de los vectores opuestos es el caso de los vectores que se anulan. Miren, si sobre el carrito del supermercado yo hago una fuerza de 150 newtons hacia la izquierda y al mismo tiempo le hago una fuerza de 150 newtons hacia la derecha, si sigo las reglas que estudiamos recién para sumar, combinar vectores opuestos, entonces el resultado va a ser una fuerza resultante F1 más 2 de 0 newton. Porque obvio, 150 para la izquierda combinado con 150 para la derecha, el resultado va a ser 0. 150 menos 150 nos da 0. ¿Tá? En este caso decimos que las fuerzas se anulan o se cancelan. Es un sinónimo. ¿Tá? Cuando sucede esto de que las fuerzas se anulan o se cancelan, dibujamos encima de los vectores estas dos rayitas que yo estoy dibujando acá en azul, espero que se vean bien en pantalla, son como dos rayitas paralelas, así medio en chanfle, en diagonal, que se dibujan arriba de los vectores para indicar que un vector canceló al otro. ¿Ok? Bueno, vamos a ver algunos otros ejemplos en esto de la suma de vectores opuestos y sobre todo en este caso de los vectores que se cancelan. Supongamos una cajita de 2,5 kilogramos que está arriba de una mesa, ¿sí? Que está apoyada sobre el piso. Pero vamos a centrarnos en lo que le pasa a la cajita. Sobre la cajita actúa la fuerza peso, que es la fuerza de gravedad que le hace el planeta Tierra, ya lo estudiamos la clase pasada, y actúa la fuerza normal, que es la fuerza de sostén sobre la caja. Esa fuerza normal, que es la fuerza de sostén, se la hace la mesa a la caja para sostenerla. La fuerza peso, si yo quiero calcular su valor, tengo que hacer masa por gravedad, P igual M por G, como aparece ahí en pantalla, que en nuestro caso es 2,5 kilogramos, que es la masa de la caja, por 10, y el resultado son 25 newtons. Vieron que esta cuenta la vamos a repetir un montón de veces, ¿no? Si yo quiero hallar la fuerza peso, hago masa por 10. 2,5 por 10, 25 newtons. Ahora, resulta, bueno, ahí está que la fuerza peso vale 25 newtons. Resulta, les decía, que la fuerza normal también vale 25 newtons en esta situación. La normal también es de 25 newtons. ¿Por qué? Bueno, porque de esta forma las fuerzas normal y peso se anulan entre ellas. Ahí está la representación de que se anulan con las rayitas estas paralelas. Y entonces la fuerza neta vale 0. 25 newtons para arriba combinado con 25 newtons para abajo
me da como resultado una fuerza neta, una fuerza total resultante de 0 newtons. Entonces, como la fuerza vale 0 newtons, la caja permanece quieta. Si un cuerpo está quieto y la fuerza total sobre ese cuerpo vale 0 newton, porque las fuerzas se anulan, entonces el cuerpo sigue quieto. Ahora, yo nombré acá algo que hasta ahora no había mencionado y es fuerza neta. Yo hasta ahora venía hablando de fuerza de resultante, pero ahora introduje una palabrita nueva, la palabra fuerza neta. La palabra neta, el concepto de fuerza neta. Fuerza neta, ¿qué es? Es la fuerza resultante después de sumar, es decir, combinar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. La fuerza resultante vimos que es el resultado de combinar dos vectores. ¿Tá? Ahora, cuando vos combinás todos los vectores que actúan sobre un cuerpo, se le llama fuerza neta. ¿Sí? Vamos a ver un par de ejemplos más sobre esto de hallar la fuerza neta y cerramos la clase de hoy. Miren este caso, tenemos dos niños, Juan a la izquierda, Robert a la derecha, y los dos están empujando a un cajón de 40 kilogramos. Juan hace 300 newtons hacia la derecha, así que ahí dibujo la fuerza Juan, le llamé FJ, J de Juan, vale 300 newtons y es hacia la derecha. Y Robert también hace una fuerza de 300 newtons, pero hacia la izquierda. Ahí la representamos como la fuerza R de Robert, que vale 300 newtons hacia la izquierda. Además actúa la fuerza peso, que como el cajón tiene 40 kilogramos de masa, 40 por 10, el peso va a ser de 400 newtons, y la normal también va a ser de 400 newtons, como vimos en el caso anterior. La normal se anula con el peso, 400 para arriba más 400 hacia abajo, se cancelan, se anulan, y como resultado entonces el cajón no se va ni para arriba ni para abajo, se queda ahí en el lugar. Pero además, las fuerzas que están en la línea horizontal, es decir, la fuerza Robert y la fuerza Juan, también se cancelan. Ahí lo dibujamos con esas rayitas rojas. Así que tengo dos fuerzas verticales que se cancelan entre ellas y dos fuerzas horizontales que también se cancelan entre ellas. Así que el resultado va a ser una fuerza neta de 0 newton. No me queda ninguna fuerza. Se cancelan las cuatro. Las dos verticales entre ellas y las dos horizontales entre ellas. Último ejemplo del día de hoy. Supongamos que una persona, utilizando una cuerda, cincha hacia la izquierda al mismo cajón de 40 kilogramos. Sobre este cajón va a actuar la fuerza peso, que es de 400 newtons, ya vimos en el ejemplo anterior por qué. Va a actuar la fuerza normal, también de 400 newtons, como ya estudiamos hoy. Y por lo tanto, la fuerza normal y la fuerza peso se van a cancelar. Ahí lo representamos con las rayitas paralelas. Y como se cancelan, ya no las tengo en cuenta. Es como si no estuvieran actuando sobre el cajón. Actúa además la fuerza tensión, que vamos a suponer que es de 300 newtons. Recuerden que la fuerza tensión es la fuerza que hace la cuerda sobre el cajón. No la hace la persona, la hace la cuerda sobre el cajón y es hacia la izquierda porque hacia allí está hinchando la cuerda sobre el cajón. Y actúa además una fuerza de rozamiento que supongamos que vale 200 newtons. La fuerza de rozamiento es la fuerza de fricción entre el piso y el cajón. Es la fuerza que el piso hace sobre el cajón para intentar detenerlo, para intentar detener su avance sobre el piso, para intentar frenarlo. Si nosotros queremos averiguar cuál es la fuerza neta en este caso, obtenemos, como ya apareció ahí en pantalla, que la fuerza neta es hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque normal y peso ya dijimos que se cancelan, no las tengo más en cuenta. Me queda la tensión, que es de 300 newtons hacia la izquierda, combinada con uno de 200 newtons hacia la derecha. Bueno, el resultado va a ser hacia la izquierda, porque para ahí va la tensión que es más larga. Y el valor de esta fuerza neta va a ser de 100 newtons. Creo que es bastante sencillo si aprendimos bien las reglas que aprendimos hace un rato. Un vector hacia la izquierda de 300 newtons combinado con un vector hacia la derecha de 200 newtons, me va a dar un vector de 100 newtons, 300 más menos 200, me da 100 newtons, y apuntando hacia la izquierda, porque hacia allí actúa la fuerza tensión, que en este caso era la más larga de las dos.
Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Espero que se haya entendido. Recuerden, como siempre les sugiero, que tomen apuntes. Si es necesario, vuelvan a mirar el video y vayan tomando apuntes de todo lo que van viendo. ¿Sí? Nos vemos en la próxima.